¿Cómo empezaron los dibujos animados? Vamos a recordar algo hace tanto tiempo. En 1916, yo era un dibujante ya más o menos conocido. Había editado un noticioso de actualidades cinematográfico. Se llamaba Actualidades Valle. Me citó para ver si yo quería hacer la nota cómica para agregar al final de ese noticioso. Se veía filmando mi mano, dibujando rápidamente la caricatura de Irigoyen. Cuando Valle vio eso, me dijo: Cristiane, dice, el dibujo está muy bien y va a tener éxito, pero el cine es movimiento y no admite un dibujo fijo. Hay que darle movimiento, hay que mover eso. ¿Sí? ¿Y cómo se hace? Y estúdielo. Hay gente que dice que la animación es un género. Yo no considero que sea un género, sino que es una técnica, que en este caso además es especialmente atractiva y bonita y que te permite contar historias que de otra forma, en imagen real, sería mucho más difícil o sucederían de otra forma distinta. La animación ha formado parte de nuestra vida desde hace más de un siglo. A lo largo del tiempo ha crecido, ha cambiado. Ha sido testigo de momentos clave en la historia. Y con cada paso ha encontrado nuevas formas de reinventarse, transformándose con cada nuevo avance. Nos ha mostrado mundos que no existen y al mismo tiempo nos ha enseñado a ver el nuestro con otros ojos. Ha cautivado a generaciones enteras. Durante toda nuestra vida la animación ha estado ahí. Nos ha hecho reír, nos ha acompañado durante tardes enteras, en conversaciones con amigos, emocionarnos, sentir miedo, asombro y a veces nos ha conectado con sentimientos que no sabíamos poner en palabras. Forma parte de nosotros y sin embargo, ¿cómo es posible que algo que ha marcado a tantas personas y ha estado presente en gran parte de nuestras vidas sea tan desconocido? Junto a Glow Animation Studio mostraremos cómo una idea se transforma en lo que vemos en la pantalla, desde los primeros bocetos hasta el producto final, explicando cada fase del proceso de la mano de los profesionales que lo hacen posible. Yo creo que la animación es una expresión de arte más, es una manera de contar historias a base de dibujos, de darle vida a todas esas ideas que tú tienes en la cabeza y que a lo mejor serían muy difíciles de llevar a cabo en una imagen real, ¿no? El sector de la animación es un poco desconocido, sobre todo en España, ya que no se encuentra demasiado. Hay muy pocos estudios conocidos o que funcionen bien o que puedan vivir de ello. A veces cuando dices me dedico a la animación, se piensan que es animación sociocultural de esta, en plan que tú haces con niños en cumpleaños y tal, siempre es como, que te dedicas a animar a niños o no sé qué, y como, no, animación de dibujos animados. Es una cosa que la gente tiene desubicada por completo. Ni siquiera mi familia sabe a lo que me dedico. Gente que desde pequeños han estado consumiendo dibujos animados, que sea tan difícil de abarcar y que haya esa distancia tan grande entre los creadores y el producto creado, es un poco, no triste, bueno sí, venga, digamos súper triste. Mira, me preguntan mucho que si se hace en digital o en papel. Sí, es digital, pero al fin y al cabo pues es tu mano y es analógico, o sea, estás dibujando. Claro, yo creo que se tiene un poco relacionado el hecho de que los dibujos animados son en papel, quizás porque hemos crecido con las primeras películas de animación Disney, Blancanieves y los 7 enanitos, que se hacían con los acetatos, con distintas capas, pero era todo muy orgánico. Y ahora es como que a la gente creo que hay veces que le cuesta pensar que se puede llegar a hacer animación de forma digital sin ir al 3D, hablando de animación 2D. Evidentemente la tecnología es una ayuda,
pero tu hacer y tu arte lo tienes que hacer manual, eso no hay otra. Se dibuja todo absolutamente desde cero. Sí. La gente pregunta como, bueno, pero eso lo hace el ordenador, ¿no? Pero tú lo tienes que dibujar a mano. Es como, sí, claro, yo lo dibujo a mano. Pues se piensan, bueno, tú haces dibujitos, ¿no? Y es como, sí, bueno, pero hay más cosas, no es solo hacer dibujitos. Los dibujitos tienen mucho trabajo. O sea, siempre se enfoca en lo infantil. Pero si esta gente está haciendo dibujitos, ¿de qué se quejan? ¿De qué se quejan? La idea en este caso surge de nuestra colaboración habitual con Fermín Solís, un autor con el que hemos trabajado muchas veces. Que Fermín Solís es una parte muy importante en este proyecto porque él hizo la novela gráfica de Medea a la deriva. Con Fermín hemos trabajado varias veces, es maravilla trabajar con él porque es una persona súper creativa, súper abierta. Entonces, de ahí surge la idea de pasar esa novela gráfica a lo que es el cortometraje de animación. Vamos a estar súper relajados porque además un personaje en un bloque de hielo en el medio del océano está tirado. O sea, era lo primero que pensábamos, en plan, no hay tanto revoltijo de tantos personajes, tanto tal. Pues nada más lejos de la realidad. Porque un corto como este podrá tener un presupuesto aproximado, tendremos que verlo bien cuando hayamos terminado, pero supongo que serán entre unos 120.000, 140.000 euros lo que habrá costado hacerlo. También se une la variable de que estamos en Extremadura. Pero estás trabajando en Almendralejo, en un estudio de animación, es como, sí, parece imposible, pero sí, o sea, es como un pequeño oasis en medio del desierto, pero sí. En Extremadura, respecto a hacerlo en cualquier otro sitio, pues implica que hacerlo en Extremadura, económicamente hablando, tiene todas las desventajas del mundo. Tú empiezas a invertir dinero y a gastar dinero, pero no estás empezando a trabajar, no estás empezando como quien dice, a hacer dibujitos, no estás viendo nada visual, entonces es un poco complicado porque ves que se te está yendo el dinero, pero no has empezado a hacer nada. Hay algunas ayudas a cortometraje que hay a nivel regional, otras ayudas a cortometraje que hay a nivel nacional y en algunos casos algunas participaciones de televisiones. Y ya está. Yo realmente me llega el dinero que tenemos y el cómputo del dinero y yo con ese dinero tengo que ejecutar el trabajo. En una producción hay 3 fases: preproducción, producción y postproducción. Empezamos con la preproducción, se empieza a desarrollar lo que es qué se va a hacer, de qué forma se va a hacer. Ver cuánta gente se necesita para hacer cada departamento. Si a mí me llega un presupuesto ya cerrado de esto es lo que vamos a tener, la ayuda que tenemos es esta, yo tengo que ver si ese proyecto, con ese equipo que se necesita y con esa calidad que necesita dirección, se puede completar con ese presupuesto. Y si no, hacer malabares, buscar soluciones, ver dónde podemos encajar, todo eso. Y un productor lo que se encarga es de buscar ideas que se puedan convertir en un audiovisual que se realice, es decir, que se produzca, y al mismo tiempo en buscar los medios económicos o de espacio o artístico para poder llevar esa idea adelante. Entonces, son 2 cosas, una idea y el cómo hacerlo. Del guión saco el desglose de personajes, de escenas, de qué realmente tiene, la estética, me voy con dirección, qué estética va a querer, qué tipo de animación. Vale, aquí necesito que tenga mucha fuerza, aquí necesito que esté un poco más baja de moral o que se exprese de una forma más agresiva, o depende un poco de eso, ¿no? Entonces, sobre todo era que los departamentos tuviesen un poco más clara mi visión. Veo qué coste tendría en cada departamento, es decir, qué coste tendría en animación, qué coste tendría en arte, qué me llevaría de tiempo, en fondos. Eso lo tengo que hacer yo pues desde un guión o una animática. Cuando tú tienes el guión hecho se hace un story, que el story es como si fuese una especie de guión técnico. Como si pudieras proyectar en pequeñas imágenes, que no tienen por qué ser muy complicadas, lo que tiene el director en mente. El story primero que se hizo era un story guarripela, era un story muy chapucero. Después pasaba a gente que sabe dibujar y que sabe cómo hacer bien storyboardistas. Pues es como si escribieras tu idea, pero en vez de usar palabras, estás usando imágenes.
Cuando ya tienes el story se hace una animática. Es la edición y el montaje de que va a tener el corto, la obra audiovisual. Juntas el sonido con la imagen, con los movimientos de cámara. Porque se hacen los diálogos antes que la animación. Tú tienes que ajustar los dibujos a lo que está diciendo esa persona y cada persona tiene una entonación o tiene una dicción diferente. Ya hay un punto en el que hablamos con Paca Velardiez, que es nuestra Medea, quien le pone voz, y luego también hay una secuencia de imagen real porque nos parecía la persona idónea para hacer a Medea. Tuvimos la suerte de poder dibujar a la actriz que le da voz. Estuvimos aquí en los estudios de Glow ensayando con ella porque también las compañeras le venía muy bien ver a Paca en acción para ir cogiendo bocetos, referencias de expresiones y demás para luego hacer el personaje. Hija de, hermana de, mujer de... Y arriba con Medea. ¡Yo soy Medea! Princesa, descendiente de los mismísimos dioses. Enfádate, ¿hasta cuándo? Princesa descendiente de los mismísimos dioses. ¿Hasta cuándo va a durar este limbo helado? En cualquier audiovisual hay muchas fases que no siempre están bien definidas en cuanto que muchas fases se solapan. El equipo de arte ya tiene que empezar a trabajar también un poquito para ver cómo van a salir los personajes, el diseño. Pues el diseño de personajes consiste en eso, en crear a los protagonistas, personajes secundarios. También hay otra parte que es ya diseño de props, que son objetos que interaccionan con esos personajes, por ejemplo. Sí que es verdad que el estilo de Fermín es totalmente diferente a lo que estábamos teniendo planteado desde el principio, y el estilo de Fermín es muy espontáneo, es mucho más sencillo. Claro, es que esa es otra movida, porque si te lees el cómic y ves el corto, no tienen nada que ver. Yo creo que su Medea es diferente, a mí me gusta muchísimo. Y es suya, o sea, es la Medea de Fermín. Y esta pues es la Medea que hemos hecho nosotras, supongo, no sé, pero es distinta. 1552, 1553, 1554. Ya nos vamos a un estudio de grabación, donde nos fuimos casi todo el equipo, que la verdad estuvo muy guay porque pues siempre se aporta, ¿no? Entre todas un poco podíamos ir definiendo, pues aquí un poquito más de fuerza, aquí... Pero es que trabajar con Paca es súper sencillo porque además el personaje de Medea es un personaje muy potente y Paca tiene una fuerza descomunal, entonces es que era ella. A mí, por ejemplo, al principio de todo, me gustaba mirar fotos de una cantante de ópera, de María Callas, que de hecho ella creo que hizo alguna Medea en ópera, y le hacían un maquillaje y tenía una mirada que era chulísima. Desde un principio, cuando empezamos a hacer el desarrollo visual y demás, intentamos siempre, desde Paula y yo, que fuera algo muy sencillo, porque al fin y al cabo tenemos un escenario que es básicamente siempre igual, es cielo, mar y un iceberg, que es plano, no tenemos montañas, no tenemos árboles, entonces queríamos que eso fuera muy sencillo, pero que el color fuera muy potente, para que llamase más la atención, ¿no? Porque si tenemos algo muy sencillo, si no lo suples con otra cosa, puede quedar muy vacío o muy sobrio, ¿no? La referencia principal que estábamos barajando, que se pareciera un poco, ya no solo el personaje, sino creo que también los fondos, es la serie de Samurai Jack, de Genndy Tartakovsky, sobre todo la última temporada. Pues una de las inspiraciones que teníamos desde el principio era el estilo así más de Cartoon Network, como Samurai Jack y demás, ¿no? Que son, o las supernenas, ¿no? Que tienes ángulos rectos totales, muy sencillo, pero que tienen un color que es increíble, con textura y demás. El tema de las formas es súper importante. Si has visto la peli de Up, si piensas en el protagonista, en Carl, es como si fuera un cubo, y si lo piensas tiene como mucha relación con su personalidad, es como un señor súper encerrado en sí mismo, muy cuadriculado, y después el niño es como un huevito, o sea, es como redondo, y al final las formas también te hablan mucho de cómo es cada personaje.
Ella es una persona como muy angulosa, como muy triangular, no sé. Supongo que también inconscientemente coges la referencia igual de algún villano que has visto en alguna película, que los diseños de los villanos son maravillosos. Pues igual puede ser la madre de Rapunzel, por ejemplo, Madre Gothel, también se me ocurre, que recuerdo que también quizá fue algo que tomé como inspiración. Pero sí que es verdad que le tuvimos que dar una vuelta total para que ese escenario fuera un protagonista más junto con Medea. Cada fondo es, digamos, una ilustración completa de arriba a abajo. Entonces, claro, si son en este caso 95, por ejemplo, pues 95 ilustraciones completas desde el principio hasta el final. Una cosa que viene después y que depende muchísimo del storyboard es lo que llamamos layout. Ya están definiendo el tiro de cámara, la pose del personaje con respecto a lo que tiene alrededor. La gran dificultad del layout en 2D, también dependiendo del proyecto, es que tienes que tener un control absoluto de la perspectiva, porque dependiendo de las necesidades del proyecto, tienes que convertirte en el objetivo que va a dibujar todo el entorno. Entonces eso nos es necesario a la gente de fondo saber dónde va a estar el personaje, qué tiro de cámara se necesita para tú componer el fondo. Hay una transición. Vemos Medea, cielo, y después Medea de noche en un ambiente completamente diferente o Villarita en el hielo. ¿Cómo resolvemos este plano de la manera más eficiente posible? Y de hecho, ahora que lo pienso, ese plano creo que tuvo por lo menos 3 versiones diferentes, siendo lo que se ve lo mismo, pero el cómo resolverlo cambió por completo. Sí, ese fue un plano complejo de layout. Una vez ya está hecho el fondo, digamos, a lo mejor a línea ya final, ya entonces entraría la animación, porque ya junto el background, junto con el layout, ya se puede hacer el mix y entonces el animador les es más fácil hacer su animación posándolo en el fondo con su perspectiva y demás. El salto entre preproducción y producción se da en el momento en el que, como se dice, empieza a haber movimiento en los dibujos. Toda la planificación previa culmina. Cuando ya tenemos el storyboard, tenemos el layout, tenemos el guión, tenemos todo eso que hemos estado trabajando en la preproducción, ya el primer paso es que entre el animador. O sea, la animación es muchísimo más cara que la ficción, el proceso es muchísimo más largo. Es muy cara. El cine en general es muy caro, pero la animación es muy cara. Porque tienes que trabajar con mucha gente que forman parte del mismo segundo de la animación. Es decir, un segundo de animación vendrá de un storyboard que habrá hecho alguien, de unos personajes que habrá hecho alguien, de unos fondos que habrá hecho alguien, y todavía ahí no hay nada de animación. Puedes pensar, pues si ha trabajado en una película de animación, ha hecho animación. Y no, la animación es un proceso que hay dentro de una película de animación, pero claro, hay más departamentos. Tú no haces una cosa con un personaje concreto, por ejemplo, no, tú diseñas aspectos, ambientes, personajes, incluso en un mismo plano puede estar trabajando muchísima gente a la vez. Porque todos los departamentos beben unos de otros. Habrá un animador que haga esa animación, pero luego vendrá otro animador que asistirá a la animación previa, y otro que dará la línea final, y otro que dará el color final, y otro que dará la composición final. El departamento de animación es uno de los que más se lleva el dinero. O sea, el presupuesto grande es el departamento de animación, clean-up, asistencia en el caso que exista. Es el departamento más costoso y en el departamento donde vas a tener que dar o poner más partida de presupuesto. Para nada es descabellado decir que un minuto de una producción independiente de este tipo pues cueste entre 10 y 15.000 euros. La animación 2D se llama tradicional, pero esa tradicionalidad no implica que se siga dibujando en papel. Aunque se esté utilizando un software digital, el animador sigue dibujando dibujo a dibujo, frame a frame, todo el personaje desde cero. Un vídeo no es más que una cadena de fotogramas, una cadena de fotos, uno detrás de otro. Entonces, si yo me hago una foto, y otra foto, y otra foto, y otra foto, cuando yo le dé al play, lo que voy a tener va a ser este movimiento. Es cada pequeño movimiento, cada pequeño cambio en el personaje se ha dibujado por una mano humana hasta que termine todo el plano, y así toda la película, mucha gente
como hormiguitas, dibujando, dibujando, dibujando y dibujando sin parar. Entonces, a la hora de hacer animación, nosotros trabajamos con frames por segundo. Los FPS de los videojuegos, vídeos, etc., es exactamente lo mismo. Lo más común, por así decirlo, en el mundo de la animación es trabajar a 24. Y lo que hay que entender es que un segundo son 24 frames. ¿Qué significa? Que en un segundo de tiempo nosotros tenemos 24 fotogramas. Está lo que se llama animar a unos, animar a doses, animar a treses, que eso significa cada cuántos frames vas a hacer un nuevo dibujito. Por ejemplo, Medea está hecho en una animación a doses y treses. ¿Qué significa eso? Nosotros no pintamos una animación diferente en cada frame hasta hacer 24. Para el tipo de animación que queremos, para el presupuesto con el que contamos, no podemos hacerlo así. Entonces, nosotros podemos engañar de cierta forma a los humanos. Nosotros podemos duplicar frames y los humanos no lo entiende del todo, entonces podemos engañarle en ese sentido. Pero si pensamos simplemente con 12 dibujos en un segundo, lo que ha tenido que hacer un animador se convierte en muchísimo, muchísimo, muchísimo si pensamos en cuántos dibujos puede haber en una película que dure hora y media. En este caso, Medea, si son 15, pues serían cerca de 11.000. 11.000 dibujos más o menos. ¿Y ahora qué? Luego tenemos las primeras fases de animación, que hay varias fases. La animación está el RAS, está en tie down, entonces es como que empiezas con las poses. Cuando tú ya tienes las poses de esos personajes o de lo que se va a animar, se va mejorando, se va afinando un poco. Y no se anima, venga, primer dibujo empieza, último dibujo termina, no se anima como se escribe. Es decir, tienes un dibujo que te empieza aquí y termina aquí, temporalmente hablando, y entonces vas a hacer todo lo que hay en medio. Los de la secuencia 8, que es cuando ella está abrazando el árbol, enfadada, y luego va caminando y termina con un plano de ella chillando con la luna de fondo, toda esa secuencia, maravilla, gloria absoluta, era un poco todos los momentos de Medea muy enfadada. Para mí como animadora son planos muy gratificantes. Los tonos de color que elegimos ahí, que era como un atardecer ya muy, muy tardío, muy oscuro, le daba un ambiente muy mágico y no sé, quizás no sean los mejores fondos, pero a mí me gustaron especialmente hacerlos. Eran como los colores eran muy, muy amables, muy bonitos, muy disfrutones. ¡Yo soy Medea! ¡Princesa descendiente de los mismísimos dioses! ¿Hasta cuándo va a durar este limbo helado? Dependiendo del proyecto, necesitamos que esa animación que ha hecho el animador se limpie, porque el animador no trabaja con un trazo final. El clean-up en bases sencillas es como la línea final que tú vas a ver del dibujo. El clean-upero tiene que intentar que siempre sea el mismo personaje, da igual en qué perspectiva, qué animador previamente lo haya dibujado, sino que yo voy a intentar que ese personaje siempre parezca el mismo y dibujado por la misma persona. Es un proceso bastante minucioso porque es muy limpio, tiene que quedar todo muy acabado, de un acabado final, y siempre pues teniendo en cuenta la referencia del modelo artístico con lo que tú vas a hacer. El model sheet es como el desglose del personaje para que tú sepas cómo se ve ese personaje en un giro de 360 grados. Porque claro, el personaje pues, en algunos planos estará de espaldas, en otros estará de frente, pero entonces se gira. Y eso le viene muy bien a los animadores o incluso a la gente de layout para saber cómo tienen que dibujar el personaje dependiendo de la pose en la que esté. Detalles muchas veces de manos, de ojos, expresiones faciales que tú también pues, tienes que perfeccionar en el dibujo previo de la animación. En Medea hicimos también como una hoja de los pies, no es algo que se vea mucho, pero bueno, pues también están ahí. Porque claro, es eso, muchas veces tienes que solucionar posiciones de mano que no te vienen completas y claro, si tú no tienes un conocimiento de dibujo, no vas a saber resolverlo, te va a resultar muy difícil. Entonces, hay animadores que te dan todo ese trabajo hecho, te viene la animación completa y tú la limpias, pero cuando hay asistencia quiere decir que a lo mejor te ha puesto el personaje quieto y el personaje con las manos levantadas y tú tienes que resolver
todo ese movimiento de en medio en la cantidad de dibujos que te pauta el animador. Una vez terminado eso, el siguiente paso ya sería hacer color. El color base ya se tiene todo preparado desde preproducción, paletas de colores, lo que llamamos color script. El color script es, digamos, como una especie de esquema, como un storyboard, pero de lo que queremos que sea el color o cómo va a lucir el corto, ¿no? Entonces se sacan directamente los fotogramas clave del storyboard y se colorea encima. Un color muy abocetado, muy básico, muy de pincelada suelta, pero para capturar un poco pues, la luz y el color que refleje algo que tú quieras mostrar, ¿no? Que también es un trabajo que satura en cierto modo, porque claro, estás todo el rato a lo mejor coloreando lo mismo. Los colores más cálidos, pues que sea algo mucho más íntimo, un color frío, pues que sea algo más estridente o más de terror, ¿no? Entonces, pues jugar un poquitín con esa iluminación, con esos colores y darle sentimiento a lo que está ocurriendo alrededor. La escena 8 de Medea, en la que es la escena de los sucesos, creo que es una brutalidad de escena en la que pasan muchísimas cosas. Y bueno, hay unos morphing en los que, claro, pues una granada que se va pudriendo, salen unos gusanos, luego sale una constelación. Entonces, pues lo guay también fue investigar en Toon Boom cómo podíamos hacer un degradado de ese color y jugar también mucho con las texturas también degradadas y la línea incluso degradada y cómo la animación iba de un color a otro y la constelación pues también iba desvaneciéndose o apareciendo. El animador había hecho un trabajo brutal y que luego tú en Clean Up eso pudiese quedar de una manera también muy bonita para que luego el color también le favoreciese. Entonces esas escenas son muy bonitas. Postproducción realmente no tiene nada que ver con imagen real, que tú tienes un tiempo para hacer un montaje, a ver qué cámara, tú grabas, llegas al final y ahora montas, de esta cámara no me gusta esta, tal, no sé qué. En animación no funciona así. Entonces la postproducción de animación realmente es el departamento de compo. Se dedica a coger todo lo que hay de departamentos anteriores y colocarlo. Y se define cuál va a ser la imagen final de la película. Está al final, pero lo suyo, al igual que la dirección técnica, es que esté desde el inicio. Es decir, arte crea una luz, arte crea una sombra o crea una capa de agua en un mar, como es el caso de Medea. Nos tenemos que asegurar de que el mar va a estar en una capa aparte, porque al mar le vamos a hacer efectos que luego parezcan que tiene movimiento, que tiene agua, que hay vida. Yo creo que una de las secuencias más difíciles fue la última, porque nada más hay un mar y un cielo, un horizonte, un sol y ya está. Y entonces hay muchísima cantidad de mar y muchísima cantidad de cielo. ¿Cómo hacemos que los fondos que ha hecho Sheila, que tienen su textura, que tienen sus granos, sus cosas, cómo vamos a hacer darle movimiento a eso? Encima de lo que yo ya he hecho, pero lo que yo ya he dibujado tiene que verse por lo menos atractivo o estético, ¿no? Entonces, claro, al ser una masa tan grande era complicado. En todos los planos se ve algo de agua y ya no solo el agua que se ve con el horizonte, que sea agua todavía es fácil, sino el agua en picado. ¿Cómo vamos a hacer el agua en un plano picado? Cuando solo se ve agua, ¿cómo hacemos que se mueva la textura? Claro, el agua solo se ve que sea agua cuando se mueve. Si está quieta, va a aparecer pues eso, pues una foto o un dibujo de un mar, pero claro, aquí se tiene que mover. A mí me gusta mucho la escena en la que está Medea contando los pasos de frente. Me encanta esta, que llega una ventisca y De hecho, ese fue el primer plano, creo, o el segundo plano que empecé a hacer en compo porque me moría de ganas de cogerlo, porque me encanta cómo viene, cómo se acerca, cómo el aire la tapa. Creo que es el plano uno de los que más me gusta. ¿Cómo vamos a hacer que parezca que haga mucho viento sin viento? Pues con el poncho. O sea, el poncho ha sido un arma que hemos utilizado totalmente, que hemos explotado en compo y que hemos hecho que darle magia y sentido a Medea.
Buah, sin duda la escena que está ella de perfil, que está el sol detrás, que está amaneciendo, que realmente no llegan a ser ciclos de caminado porque ella... Esa escena para mí ha sido horrible. O sea, esa secuencia, esa escena, la peor. Porque nos hemos encontrado muchos problemas, la sombra había que distorsionarla, esa sombra que ves así no estaba animada para nada así, era una sombra así chiquitita, la tenemos que deformar y hacer que se parezca a la del color script que tenemos de referencia, entonces meterle algún degradado, hacer que camine a la vez que camina ella, el ciclo de caminado. Nosotros tenemos que trabajar de tal forma en la que con lo que tenemos lo tenemos que integrar a la perfección y todos los problemas que existan los tenemos que intentar ocultar. Si nosotros hacemos un plano y el usuario lo ve y no se da cuenta de nada, entonces que lo hemos hecho bien. Ni siquiera los propios trabajadores de la película saben bien cómo funciona la composición digital. Es como el área final, lo último, lo que nadie... La gente acaba su trabajo y se pira. O sea, Compo son los mártires en la última línea de la trinchera, que a los que le llegan todos los problemas que no se hayan podido solucionar previamente. Si un personaje está así con la mano derecha y luego pensamos que es con la izquierda, el plano lo hay que hacerlo entero. A lo mejor te encuentras algún problema en algún departamento, el siguiente lo va a tener que solucionar. Pero esto va de departamento en departamento. Y ahí nos quedamos con toda la bola de problemas, el equipo de Compo, para intentar solucionarlo. Volver atrás es que hemos hecho un plano que hemos gastado unos recursos que no se van a ver en pantalla, con lo cual es dinero perdido y energías del equipo perdidas también, porque al final el dinero vamos a ajustar en el tiempo y si te pasas un poquito ya no tienes ni presupuesto ni tiempo. O sea, sería a nivel de que si gastas ese presupuesto no tendrías para pagar a la gente. O sea, la gente no tendría, entonces la responsabilidad es mayor. Tú tienes que tener siempre muy controlado que todo vaya bien, porque si en algún momento hay algún desvío, sabes que esa gente no va a poder cobrar. Pero un cortometraje no genera ingresos. Entonces, tienes que financiarlo pensando en que el dinero no va a llegar, es decir, no vas a tener un beneficio. Uno de los mayores desafíos que ha tenido Medea ha sido el bajo presupuesto que ha tenido y lo que se ha alargado en el tiempo para hacerlo, porque 2 años. El proyecto surgió con un plan que era con un equipo determinado, acorde a unas fechas determinadas, intentamos financiarlo y no lo conseguimos. No conseguimos ninguna participación. Calculo cuántos minutaje tenemos, cuánto equipo vamos a tener, por cuántos meses, y yo no me puedo hacer de 10 meses porque es que no tengo para pagarle. Entonces tengo que, en ese tiempo, sacar la producción y el minutaje que yo he propuesto frente al planning. La única financiación que tenemos hasta ahora son 20.000 euros. Es decir, tenemos un exceso de gasto que tenemos que intentar conseguir como sea. Es el gran mal, que es el tiempo y el dinero, que al final no es el deseo artístico el que está rigiendo absolutamente todas las decisiones, es la necesidad. Sí, la necesidad de decir solo disponemos de este tiempo y de tanto dinero, con lo cual tenemos que hacer lo que podamos, como podamos. Con lo cual la idea era renunciar a ello y decir, no aceptamos esta financiación y no hacemos este cortometraje. Pero hablando con el equipo, dijeron, ¿cómo vas a renunciar a esto? Si es un proyecto que es bonito, que es nuestro, que merece la pena el esfuerzo y aunque no tengamos dinero suficiente o no tengamos todos los medios suficientes, vamos a intentar sacarlo adelante. Está claro que este trabajo en concreto, tanto en imagen real como en animación, es de equipo completamente. Tuvimos la suerte de que la Junta de Extremadura, que es la única que financia de momento este corto, siendo consciente de que la financiación que aportaban ellos era muy minoritaria respecto a la calidad que nosotros queríamos dar, nos permitieron que entregásemos una versión que no estaba finalizada del todo, o por lo menos no estaba finalizada acorde a como nosotros queríamos acabarla. Pues el siguiente paso, una vez que la producción está acabada, es que empiece a recorrer el mundo. El recorrido habitual de un cortometraje es de 1 año, en general, porque se supone que durante 1 año ya has tenido la oportunidad de ir a todos los festivales que son anuales. Ya que sabemos que los cortos no dan dinero, lo que necesitan es visibilidad. Entonces, cuanta más visibilidad tenga, mejor. Entonces, lo que tienes que intentar es que tu cortometraje tenga las mejores selecciones
en el mayor número de festivales posible y eventualmente, si puede ser que ganes premios, pues mucho mejor. Desde el festival estamos muy contentos de que productos extremeños, enteramente extremeños, en este caso audiovisuales, estén también participando de la programación del festival. Así que nada, muchas gracias a todos. Para entrar en el mundo de la animación hace falta una mezcla muy equilibrada de muchas cosas. Por un lado hace falta muchas ganas, porque no es algo fácil, mucho esfuerzo, porque no se aprende fácilmente, inversión, sea de tiempo o sea de dinero, para formarse, porque no hay ninguna formación ni ningún estudio que te dé el conocimiento al 100%, y hace falta ser capaz de trabajar en equipo. Si tienes todo eso, serás una persona que saltarás de producción en producción y te llamarán una y otra vez. Si alguna de esas partes te falla, no llegarás. A mí particularmente me ha dado mucho aprendizaje. También es un corto que está liderado por mujeres, que eso hay que ponerlo en valor. Menos mal que vamos avanzando en eso, porque realmente la mujer tenemos poca presencia actualmente en la animación, y mucho menos en cargos directivos, o sea, no existimos. Creo que es muy bonito una vez que empiezas a meterte en el mundo de la animación, porque todo te alucina, pero una vez que empiezas a conocer los procesos ves que son complicados y que son muchos, o sea, te puedes dedicar a muchas cosas. Entonces yo lo que recomendaría es que siempre con ilusión, con ganas de aprender, y que el tiempo libre o el tiempo entre comillas perdido no sea perdido, porque es que siempre vas a tener algo que aprender y algo que aportar. Un trabajo de condensación, que yo creo que está todo lo esencial que yo quería contar, está ahí. Está todo lo que yo quería contar, está. Por su parte, fue un trabajo magnífico. Y fui con Paca al estreno que nos hicieron allí el Pase y me emocionó un montón, se lo dije allí, se me ponían los pelos de punta, ¿no? Y me gustó mucho porque yo no tenía una voz. Siempre lo digo, me da muchísima envidia decir que los dibujos son mucho mejores que los de mi cómic. Pero cuando no estás te das cuenta. Entonces, bueno, pues por eso siempre es tan complicado. Pero en cualquier caso, a pesar de todas las dificultades, yo como productor estoy agradecidísimo a todo el equipo porque han hecho un trabajo maravilloso y el resultado ahí está. También animo a gente que pueda postular en muchos puestos, porque hay muchísimas cosas diferentes dentro de una misma película y que no tiene nada que ver el dibujar. No, es que yo no dibujo, yo no puedo estar en dibujos animados. No, sí, es que hay puestos que no tienes por qué dibujar. Y realmente lo único que te queda es quizá la parte que todo el mundo piensa que es la más dura, pero en mi opinión no lo es tanto, y es el trabajo, el empezar a trabajar y trabajar y seguir aprendiendo, porque en el mundo de la animación creo que es un universo tan vasto que nunca vas a dejar de aprender. Que no es un trabajo solitario, o sea, que lo guay está en preguntar, en que tú tengas feedback de la gente que está trabajando contigo y pedir ayuda, porque a veces puedes estar muy atascado y, o sea, pedir ayuda. Creo que una de las cosas que es como muy cliché decir, pero es verdad, es sigue dibujando siempre, porque cuanto más sigas dibujando, más cosas vas a aprender y más soltura vas a tener. Y nada, intentar a lo mejor replicar o copiar un fondo o una animación o lo que sea que ya conozcas, intentar entenderla de cómo ese otro artista lo ha hecho antes que tú, y ahí aprender pues por qué tomó esas decisiones ese artista al hacerlo, ¿no? Entonces te vas a dar cuenta de la importancia de ciertas cosas. Una libreta de mano y un boli y así empieza todo. Pero que si les gusta mucho lo que es dibujar por dibujar, es un trabajo muy agradecido porque es muy copista. Entonces,
Siempre, si te gusta, tienes que ser menos artista en el aspecto de diseñar un personaje, siempre vas a estar bajo unas directrices de cómo ya va pautado todo. Y en color, pues que se anime quien quiera, que le guste, porque siempre es más fácil a lo mejor abordar este departamento y que quizás a lo mejor nunca pensabas que podías dedicarte a la animación y a lo mejor en color pues tienes tu sitio. He tenido la suerte de pasar por diferentes departamentos, pues he hecho color, he hecho compo, he hecho varias cosas. Entonces me he dado cuenta de que lo que más me gusta pues es la dirección técnica y la compo. Entonces alguien nuevo en el sector tiene que tener ganas, tiene que trabajar, tiene que aprender, tiene que ser autodidacta y tiene que tener ilusión. Trabajar, practicar, practicar y después echar hasta que suena la flauta. Es difícil, pero a veces suena, entonces nunca hay que decir que no y nunca hay que, no sé, que quedarse estancado. Creo que me gustaría decirme más de continuo, en plan de inténtalo y prueba a echar, que igual suena la flauta, pero sí. Por desgracia, la suerte es también un factor muy importante en esta industria. Siento esta visión un poquito sombría, pero solo para decir, es casi lo contrario, es decir, lucha y confía en ti mismo, porque lo único que falta después es que se alineen las cartas. Y a veces es un poco duro, pero tarde o temprano puede llegar, y entonces ya es agarrarse y para adelante. Porque más vale animar que desanimar.